¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado ya 8 de julio. Agradecerle su compañía en esta emisión sabatina. Soy Jesús Marche y le doy la más cordial de las bienvenidas. Arturo Molina, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Te saludo con mucho gusto, Héctor. José Cisneros, en nuestro auditorio, buenos días. Héctor Tapia, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en esta deliciosa mañana de sábado, hora del café y por supuesto de armar esta rica mesa de diálogo. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que esta semana ha trascendido, al menos en la parte mediática aquí en el estado de Michoacán y por supuesto algunos temas nacionales. Es el caso de lo que presenta este estudio del Observatorio Nacional Ciudadano 2016 sobre las ciudades con mayor índice de homicidios dolosos en el país. Pues, ¿qué creen? Michoacán no podría dejar de figurar en este ranking nacional y aportó 2 a los primeros 10 sitios de este ranking nacional. Apatzingán, para no variar, y el municipio de Zamora, que me llama mucho la atención hasta cierto momento. La región del Bajío era considerada de las más tranquilas del estado de Michoacán, pero de repente pues entró también dentro de esta agitada vida en la que la delincuencia pues poco a poco ha ido ganando terreno, aunque bueno, pues a la autoridad parece ser el tema no le agrada mucho y menos el reconocerlo. Héctor, tú le diste cobertura a este tema. Pues sí, encontramos justamente a partir de este informe que elabora el Observatorio Nacional Ciudadano, que en el top 10 se encuentran Apatzingán y Zamora, como bien refieres, dentro de los municipios donde se ha registrado un mayor índice de homicidios dolosos a nivel nacional. Hay que hacer el apunte es necesario, la evaluación la realizan de todo el 2016, aunque ya estamos a la mitad del 2017, claro, pero hacen este análisis de las tendencias que hubo durante el año pasado y esta fue la determinación. Y también es preciso decir que no es que hayan tenido la mayor cantidad de homicidios como tal, sino cuando hablamos de índice, hablamos de mayor cantidad de homicidios por cada 100,000 personas. Es una perspectiva porcentual y en este sentido, pues es como destacaron estos dos municipios. También habría que señalar que si bien hablamos del top 10 y están estos dos municipios michoacanos, si lo ampliamos el espectro, la gama a los 20 municipios donde se ha registrado mayor incidencia en este delito, pues se agregan otros dos municipios michoacanos. Estamos hablando de Lázaro Cárdenas y La Piedad, quienes también figuran dentro de estos municipios con mayor índice de homicidios dolosos. También, pues bueno, habría que apuntar que de acuerdo justamente a esto que establece, pues Morelia figura también dentro de los 20, pero en los homicidios dolosos, no. Los primeros son los dolosos. Claro. En los culposos es donde también figura Morelia, donde ha habido un incremento. No aparecen en los delitos de homicidio doloso, pero sí en el culposo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es el doloso, pues bueno, está relacionado básicamente más con los asesinatos que se dan fundamentalmente de manera dolosa y se relacionan principalmente con el crimen organizado. Y pues bueno, aparece Zamora, efectivamente en los últimos años ha tenido un repunte importante en muchos delitos y se entiende a partir de lo que explican las propias autoridades como esta lucha de los grupos del crimen organizado por las plazas, y en este caso por la plaza de esa región, que es muy colindante o muy cercana al estado de Jalisco, y que bueno, pues por esto también se da esta alta en la incidencia de la criminalidad en esa región, justamente a partir de esta disputa que se da entre los grupos de crimen organizado por esa región. Yo creo que es interesante poner, como quien dice, ubicar en el mapa de los municipios de los que estás hablando, Héctor. Vemos municipios como Zamora, que se encuentran precisamente en esta zona de transición estatal con el estado de Jalisco, donde desde los últimos años, unos 4 o 5 años para acá, hemos tenido pues las incursiones del cártel de Jalisco Nueva Generación, que han intentado entrar por esta zona, y mismas células delictivas que se han formado en esta zona de Michoacán.
En el caso de Lázaro Cárdenas es un puerto, es un punto que estratégicamente Pues fue un bastión para los caballeros templarios. fue un bastión y sigue siendo una zona de bastante importancia por el acceso que tienes al mar, por el acceso que tienes incluso a la entrada de sustancias químicas a lo que es el puerto de Lázaro Cárdenas, el acceso a redes carreteras, a redes férreas. Entonces podemos ver que son zonas económicamente importantes. La zona del Bajío en la producción agropecuaria, en la zona de Lázaro Cárdenas, en la zona de Apatzingán, como una zona históricamente ya, ¿cómo decirlo? Sí, pues, la misma estigmatizada de entrada por violenta, claro, pero también con un claro referente a que es un bastión de estos grupos delincuenciales. Sigue siendo un bastión. Y yo recuerdo de hace más de un año que la zona de Zamora, de Jacona, de toda esta región, se ha reforzado ¿cuántas veces? El puerto de Lázaro Cárdenas, en Apatzingán, la base de operaciones mixtas en Zenobio Moreno, presencia de la Sedena, de la PGR. Y bueno, ¿y qué vemos? Se acaba de ir de empresas. Pues una mueblera, ¿no? Una mueblera. Acaba de anunciar que ya se va. Oxxos. Ellos amagaron con que se van, pero no se van. Tuvieron algunos paros, bajaron cortinas por algunas horas en demanda justamente de mayores condiciones. Finalmente, Secretaría de Seguridad Pública entró, estableció algún operativo y ya están con las cortinas abiertas. Pero aquí el tema, y ahí me llama mucho la atención, lo que también esta semana decía Hipólito Mora, otro líder de las autodefensas allá en La Ruana y lo que es la región de Tierra Caliente. Él hablaba o se le cuestionaba sobre cómo percibe esta situación hoy día allá en la región de Tierra Caliente. A su parecer, y me llama mucho, insisto, dice si hay avances, están deteniendo a los líderes delincuenciales y hay una reacción de parte de estos que pues evidentemente no están contentos. Incluso pues confía en que esto va a prosperar y que esto va a caminar porque dice está viendo resultados, aunque claro, dice también pues faltan muchos delincuentes por detener. Creo que ante esto se desprenden dos realidades. La primera, y sí coincido con lo que señala Hipólito Mora, creo que a partir de estas detenciones, incluso desde que se dio la desarticulación del cártel hegemónico en su momento, que fueron los caballeros templarios, a partir del abatimiento de gran parte de los líderes, de la detención de la tuta, una detención más recientemente también que pues, era este remanente de estos grupos de la delincuencia. Con la aparición de las autodefensas también hubo una fragmentación en los grupos delincuenciales, en esta persecución que se dio tanto por parte de los civiles, que también hay muchos claroscuros, que se denunció la infiltración del crimen organizado de las autodefensas. El punto es de que hubo una fragmentación, una atomización de la delincuencia y sí coincido con Hipólito en el sentido de que, pues bueno, detienes a los líderes y cómo reaccionan. Eso lo hemos visto de manera constante. Reaccionan de manera violenta, bloquean carreteras, queman autos, de muchas formas reaccionan los grupos delincuenciales. Esa es la primera realidad. Y la segunda realidad también, y que es la que creo que es pertinente señalar, y sobre todo en el marco de este análisis que realiza el Observatorio Nacional Ciudadano, es que los números y los índices son fríos. Entonces, ¿qué es lo que nos están reflejando estos índices? Que en realidad la delincuencia pues no ha disminuido tampoco su capacidad operativa. Entonces, estas dos realidades creo que es pertinente señalarlo porque sí es cierto, se están haciendo acciones conjuntas, se están coordinando para combatir a la delincuencia, pero por otro lado, no estamos viendo de manera palpable a través de los números que la incidencia delictiva baje. Es decir, no es directamente, perdón Arturo, proporcional las detenciones traducido a una estabilidad o una cuestión más, digamos, segura, pues, en cuanto a que ya no haya quemas, ya no haya tomas. Sí habrá que destacar, ya no participa la sociedad dentro de estos movimientos, que recordarás que hace meses, bueno, había una detención y no eran los 3, 4 de esta célula o de este grupo delictivo, era toda una comunidad la que se levantaba y decía, hey, es que aquí algo pasó. ¿No? Hoy ya no vemos esto, o al menos en las últimas situaciones que se han presentado de este tipo, ya no se ve este tipo de cuestiones, que la gente
esté respaldando pues estos grupos delincuenciales escudados en algún otro movimiento. Yo creo que ahí no se ha reflejado realmente todo este tema de las capturas de grandes líderes delincuenciales. El fenómeno del narcotráfico como tal ha evolucionado con el paso de los años. Y creo que la inteligencia de las instancias de seguridad pública del Estado y de federales no han evolucionado a la par. Es decir, te sigue pensando que agarras a la cabeza y se acabó. Y se acabó. Pero el fenómeno del narcotráfico ha abandonado este esquema de caudillismo en donde todos seguimos una cabeza. Es decir, ahora somos muchos. Es decir, cada quien tiene su plaza y cada quien va a seguir peleando su plaza. No es cosa de agarrar a uno. Y esto no se va a seguir reflejando aunque agarren a la mitad. Quien agarren. Hay que también ser realistas. Hablemos de plazos y resultados. Un problema tan complejo como es la criminalidad, la violenta criminalidad que se ha registrado en Michoacán desde hace muchos años, y por el tipo de problema que es, yo considero de que evidentemente no va a tener los resultados palpables de la noche a la mañana. Si es un proceso. Sin embargo, y aludiendo al tema que tocas, Arturo, creo que también es importante esta otra parte. Es decir, sí combates una estructura delincuencial, pero los esquemas de financiamiento, o sea, la parte de la inteligencia, la desarticulación de fondo de estas células criminales, creo que también ahí es donde también se tiene que ir avanzando. Creo que hay esfuerzos muy loables y se ha visto, pero definitivamente sí, quizá las medidas también deben ser más integrales, pues. O sea, es decir, sí hay avances, hay que reconocerlo, hay avances. Y la respuesta violenta de los grupos delincuenciales es evidente porque los están apretando. ¿no? Los están asfixiando, buscan la desarticulación, aunque pareciera más bien muestran poderío y están como diciendo, mira, no somos dos, no es al que detuviste, somos muchos más. Vamos a ir a una pausa y regresamos y platicamos un poco más de este y otros temas, porque vaya que ha sido una semana muy movida. Lo cierto es que también esta numeralia de donde parte el estudio de este índice de homicidios dolosos, pues habrá que decir, no son todos los que ocurren. Claro. ¿Cuántos no se denuncian? Es un tema, fíjate que bastante profundo, y creo que valdría la pena también hacer la referencia de que por lo menos en este estudio que presenta, esta evaluación que presenta el Observatorio Nacional Ciudadano, es solamente del 2016. Además. Hay que remarcarlo porque ya estamos a la mitad del 2017 y hay cifras bastante preocupantes. A nivel nacional se ha señalado esta situación de que ha sido el año más violento desde el 2011, que fue 2010 fue cuando comenzó la estrategia de seguridad, ¿no? Que impulsó el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y agarró justamente a Michoacán como parte de este laboratorio de seguridad. Y desde entonces a la fecha, pues la violencia no ha disminuido. La lectura es preocupante, no ha amainado la onda violenta, vaya. Entonces, bien. Vamos a la pausa, regresamos y abordamos un poco más de este tema, la invitación para que usted permanezca en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. Bueno, ya de regreso, agotemos este primer tema de seguridad y las estadísticas del Observatorio Nacional Ciudadano del 2016, que esto habrá que remarcarlo porque, bueno, indiscutiblemente estas ya se han movido, yo no sé si para bien o para mal, o si estos dos municipios vayan a ser ya solo parte del ranking nacional y vayamos a agregar 1, 2 o 3, yo esperaría que más bien lo disminuyéramos, pero creo que a como vamos no será posible o no será el indicador que va a evidenciar el próximo estudio de dicho observatorio. ¿Avanza la estrategia de seguridad? ¿Coincides con Hipólito Mora? Sí hay mejoría, claro, falta mucho por hacer, no es directamente proporcional este trabajo que hace la autoridad por todo lo que conlleva y los efectos que hay, sobre todo las reacciones de los grupos delincuenciales. Me llamó la atención también lo que decía Hipólito, es que dice, o le cuestionaban, ¿y usted cómo tiene la seguridad? ¿O por qué tiene esa certeza de que las cosas van a mejorar? Dice, 1, porque estoy allá, 2,
porque sé otras cosas que ahorita no les puedo decir, ¿no? O sea, debe de haber estrategia. Me llama también la atención que dice, es que la autoridad es quien debe tomar el control de la seguridad, o sea, ya como que recula, ¿no? O sea, los autodefensas en su momento, y además eran otros tiempos, Sí, claro. que también lo precisa, pues sí lo hicimos, pero ahora yo creo que es la autoridad. La autoridad nunca debió de haber perdido la rectoría de la seguridad en el Estado, sin embargo, por la contaminación institucional que hubo durante mucho tiempo, fue lo que orilló a que surgieran las autodefensas en Michoacán. De todas formas, o sea, en este sentido, quien no debió de haber perdido, insisto, la rectoría de la seguridad fueron las instituciones. Es un trabajo que tiene que hacer el propio gobierno del estado, tiene que hacer una depuración a fondo, porque todavía, recordemos, por ejemplo, hay muchos policías que no han aprobado. Exámenes de control y confianza. Exactamente. Esa es otra crisis también. Entonces, habría que preguntarnos de entrada, la cabeza de la Procuraduría, por ejemplo, ¿tiene la acreditación? No lo sé, yo dejo la pregunta al aire, claro. Si alguien sabe, ojalá nos pueda compartir la información, porque es algo que creo que no ha estado como que a la... Pero sí hay que dejar claro, ¿no? Que no, o sea, para abonar al Estado de Derecho, no, la ciudadanía no tiene por qué tomar justicia por su propia mano. Claro. O sea, las instituciones están para eso. Lo que sí, como ciudadanía, hay que exigir, desde mi perspectiva, a que estas instituciones funcionen con la mayor transparencia, con la mayor legalidad posible, más bien porque están obligados a eso, es su trabajo, es su obligación, es su responsabilidad, y es ahí donde la ciudadanía tiene que exigir de manera constante para que realmente haya avances y que haya cuerpos de seguridad confiables altamente, que se vaya disminuyendo el nivel de impunidad, que es algo de lo que abona para que la ciudadanía no crea en las propias instituciones. Pero sí es un círculo vicioso que se tiene que romper, y sí coincido con Hipólito en ese sentido. Y también coincido en parte con lo que señala en su momento también el doctor Mireles, de que hay que ser autodefensas, ya no en el esquema armado, pero sí hay que autodefendernos, y es decir, armarnos de dignidad y de coraje y exigir lo que se tiene que cumplir, que es justamente el... Estos dos liderazgos que pareciera hoy están contrapunteados, Hipólito y Mireles, claro, coinciden en un tema: no quedarnos callados. Exactamente. No quedarnos callados, y bueno, aunque se lo dicen a la prensa, creo que es en lo general, sí, claro, al ciudadano, no quedarnos callados. Porque esto también, el ser agachones, el no levantar la voz, pues ha sido parte de toda esta bola de nieve que hoy traemos a cuestas, y que bueno, esperamos poco a poco vaya. Y que incluso Mireles lo ha tocado en el tema de las elecciones, en donde ha comentado que el mexicano, no solamente el tema de los michoacanos, pues tenemos esa carta bajo la manga de ponernos las pilas para estas elecciones presidenciales de 2018. Claro, que ese es otro tema del cual también vamos a hablar en unos minutos más, o de una vez, porque de una vez. Entramos de una vez. A la mesa de una vez. La elección ya está todo lo que da, y particularmente esta propuesta al interior del PRD de uno de los grupos, una de las tribus, el llamado Frente Amplio Democrático. Sí, pero ¿por qué no agotamos mejor el tema de seguridad? Ok. Y vamos con lo que acaban justamente de anunciar este viernes. Ok. El tema político, sin duda, es un tema candente últimamente, y seguramente tenderá a subir de tono en próximas fechas. Vamos a poder hablar mucho de eso. Pero el tema de seguridad, me gustaría localizarlo al municipio de Morelia. Adelante. El FUCIDIM, este organismo ciudadano. Fundación Ciudadana para el Desarrollo de Michoacán. Exactamente. Junto con la coordinación de la Mesa de Seguridad de la capital michoacana y los mandos de la Policía Federal, de la Policía Michoacán y en este caso de la Policía también de Morelia, hacen un anuncio, me parece por lo más interesante. Hacen el anuncio de la reestructuración, que es un cambio de estrategia, parece indicar, en materia de seguridad para la capital michoacana. A su vez, me parece que es un reconocimiento de que las cosas evidentemente no han caminado, o más bien que no han dado los resultados que se esperaban, ¿no? Y están identificando que había aspectos que se tenían que modificar. Cabe recordar que y tú le has dado, Arturo, seguimiento puntual a este tema.
El municipio de Morelia estaba dividido en 13 secciones, Ajá. 13 sectores. en 13 sectores, y a partir de esta recomposición que se hace, se dejan solamente 3, que le llaman ¿Cuadrantes? 3 cuadrantes, y estos cuadrantes, pues bueno, significa la conglomeración de estos sectores Ujú. en una sola. Entonces, un sector, un cuadrante lo asume la policía de Morelia. Déjame te paso de una vez el dato que Ok. justamente daban a conocer el día de ayer en esta mesa. Por ejemplo, el cuadrante 1 lo asume la policía Morelia y que a él le toca vigilar 333 colonias aproximadamente. Bueno, Las de mayor incidencia delictiva, que estamos hablando como robos, asaltos, que están en, por ejemplo, las colonias Chapultepec Sur, Chapultepec Norte, ahora lo asume la policía de Michoacán, y ellos les toca vigilar alrededor de 219 colonias, en tanto que el cuadrante 3 lo asume la Policía Federal y le toca vigilar alrededor de 178 colonias. Es decir, cada uno de estos cuerpos de seguridad hacen este planteamiento desde hace 15 días aproximadamente, ya está operando este nuevo esquema de seguridad. Pero nace justamente a partir de que pues, identifican que cuando había los sectores... ¿Algún incidente delictivo? Pues los sectores, ¿cuántos sectores? 13 sectores. Y en cada sector había un coordinador, había un comandante. O sea, había toda una estructura que restaban fuerza operativa por tener una estructura de mandos. Ujú. Entonces lo que hacen ahora es reducir la estructura de mandos Y atacar directamente las zonas, ¿no? y aportar más elementos a la parte operativa para poder entonces tener más elementos que estén en campo, ayudando justamente a que pues haya mayor vigilancia en las calles, a que haya mayor seguimiento, y referían justamente de que así ha logrado impactar un poco en lo que es, por ejemplo, la cantidad de asaltos o robos que se han registrado. Siguen dándose, pero ya no es con esa misma frecuencia o magnitud. Además, digamos que ahora sí llegan, ¿no? Habrá que ver en menos tiempo. Era uno de los puntos que yo llegué a ver. Yo cuando en algún momento de este año hice recorridos en las colonias, el punto era, por ejemplo, una tienda en la Vasco de Quiroga, la que asaltaron 5 veces como en 3 meses. De las 5 veces que pidió ayuda, solamente una vez llegaron como 45 minutos después. Y No, solamente pues no. a ver, pues, o sea... A levantar los datos para la estadística, sí, para ¿no? la estadística. Entonces, ese era el punto. O sea, que estaban divididos en 13 sectores, como comenta Héctor. Eran aproximadamente entre 18 y 20 elementos los que estaban. Imagínate. Pero si tú estabas cerca, digamos, de la calle, del sector tal, de tal sector, pues ya no se pasaban porque no era el sector. Otro tema es que los sectores estaban descompensados. Es decir, un sector tenía 20,000 personas y otro sector tenía 5,000 personas, pues tenían prácticamente el número de elementos. Claro. Aparte de que se tiene que tomar en consideración que las colonias no son el mismo tema. Es decir, hay colonias que tienen mayor incidencia por algún tema socioeconómico. Claro. Mayor incidencia, y hay colonias que tienen menor, o que incluso se pueden concentrar en colonias pues donde vemos un mayor poder adquisitivo de las personas. Se puede consultar el tema de los asaltos, en donde se requiere también un poco más de la presencia. Ahora, cabe señalar que se estima que como un 40% de los delitos se cometen fuera del anillo periférico también de Morelia, en donde los elementos no estaban llegando. Todavía a principios de este año vimos los testimonios de los jefes de tenencia, los que decían, simplemente no tenemos. O sea, el gobernador tuvo que ir allá a prometerles pues presencia policial, porque realmente mandaban una patrulla de la policía Morelia, municipal de Morelia, a que dieran rondín. Aquí en esta esquematización a mí también me brinca de que siguen separados, es decir, tu policía Morelia por acá, tu policía Michoacán por acá. No, de hecho, en esta destacaban, y bueno, también hay que ver cómo esto comienza a rendir resultados en el terreno de los hechos, pero destacaban el trabajo coordinado, es decir, que no significa que no puedan tener actuación uno en un lado o en otro. Simplemente ya hay como áreas de responsabilidad que cada uno estará asumiendo en su momento. Hay un reconocimiento también que hacen en esta presentación.
hacen un reconocimiento de que el estado de fuerza sigue siendo muy Nulo, ¿no? poco, exactamente. Por ejemplo, el director de la policía de investigación, Ujú. así se llama el cargo, en esta presentación refería de que, pues bueno, actualmente Morelia tiene 400 elementos, ¿no? Y de acuerdo... 437, no te vayan a Ajá. llamar. No le para- restes. no te vayan a- 37 son Pero 37. establecía de que, por ejemplo, una ciudad como Morelia, Ah, por ejemplo, ciudades, y él ponía el ejemplo como, por ejemplo, Chihuahua, que tiene una densidad poblacional similar a la capital michoacana, que tiene alrededor de 1,600 elementos. O sea, solamente de la unidad municipal. ujú. Pero, Y bueno, establecen ese estándar y le pregunté en este sentido, y bueno, ¿cuál es el estado ideal que de policía local requiere Morelia? Y entonces él señala que se requieren alrededor de 2,800 para atender una necesidad de un municipio como Morelia. 2,800. Tenemos 400 elementos. Por eso es que se reparten la cantidad de trabajo entre estas tres corporaciones, porque no hay elementos suficientes. Es un tema que había venido en abandono desde hace mucho tiempo y que ahorita, pues bien que mal, se está retomando. Se estima que al final de este año hay alrededor de 800 elementos, 840, 800. para que no vayan a llamar y me vayan a... A corregir. Pero a reserva de que aún así estamos hablando que a finales de año, con esta cantidad que se pretende tener, que es un problema también que que no estén, mucha gente no está queriendo enlistarse o reclutarse, estamos viendo que no es ni la mitad. Claro. Entonces, estamos hablando que es un problema muy grave, Michoacán incluso, a nivel general. Porque esto es solo, bueno, estos datos son de la capital. Ujú. Pero en Michoacán los son municipios- 8,000 elementos, me parece que es 8,000 elementos. No, la ONU establece que por el... 14,000 deberían de ser Ajá, aquí en Michoacán. exactamente. Y Michoacán tiene como cerca de entre 8 y 9,000, me parece. No, de hecho son 3,500. Sí. Bueno, ya ahorita ya se le ve como 4,000 con los Con los que han van ido, con los que han ido egresando, ¿no? egresando. De la Academia Y de todavía se Policía. tienen que repartir en los tiempos, en Claro. los turnos de trabajo. Así es. Eso es otro de los temas. Ese Entonces, es otro de los temas, los turnos. No es posible que los elementos aquí en Morelia sigan trabajando en horario de godines, por así decirlo, de que yo trabajo de 8 a 4 de la tarde y en la noche la ciudad se quede... Era un tema que había calificado, desprotegida. que había señalado incluso en su momento el subsecretario de Seguridad Pública, Ujú. de que no se estaba reforzando la seguridad nocturna en Morelia, es decir, se quedaban mínimos policías municipales para la vigilancia de la ciudad. Mira, tenemos la oportunidad de preguntar justamente en esta mesa donde se presentó cuántos son los elementos que ahora con esta estructuración que se hace a través de lo que son los cuadrantes, cuántos elementos van a estar participando de cada una de las corporaciones. Simplemente de la policía de Morelia, pues decía que son alrededor de 130 los que están en la parte operativa van a estar haciendo esta labor de cercanía Ujú, en su respectivo cuadrante. La Policía Federal van a ser 140. Y por la parte, la municipal son 300, en tanto que la Policía de Michoacán son 130. Es decir, estamos hablando de que son alrededor de 570 elementos entre estas tres corporaciones, Ujú. entre estas tres fuerzas policíacas, las que van a estar vigilando Morelia en esta estructuración. No es Creo Sí. que, ni la quinta parte de lo creo que arriban bueno, más a una movilización, ¿no? A una Sí. manifestación. ¿Cuántos elementos dispersan para contener una movilización en casa de gobierno, por ejemplo? Que claro, son policías estatales. O cuando juegan Monarcas, por ejemplo. Pues es que sí da risa, pero es real. Es real. En fin, situación complicada también en el tema de seguridad, pero bueno, demos ese voto de confianza. Creo que ya hay algunos ejemplos o evidencias de cómo está operando esto y traigo a la mesa el reciente asalto a una joyería en el centro comercial aquí de las Américas, donde justamente pues ya bajo este esquema la capacidad de respuesta fue de 4 minutos. Llegaron los elementos en 4 minutos tras que se les reportó este incidente. Vamos, los tiempos son más rápidos, la reacción es más rápida, aunque, insisto, ni es el número de elementos, es la estrategia, pero bueno, vemos que ya
está cambiando. Hay alguna modificación. La lectura interesante, y hay que destacarlo, por ejemplo, en este llamado que hacen para dar a conocer esta nueva estructuración, esta nueva estrategia de seguridad, hay dos elementos, un elemento muy importante que cabría remarcar. Está el elemento ciudadano, a través de la Fundación Ciudadana y a través de la Mesa de Seguridad de Morelia. Si vamos y hacemos una lectura sobre esto, de por qué son ellos los que acompañan en la presentación de esta estrategia, pues podemos entender de que se está buscando de alguna manera también ciudadanizar los esfuerzos y validar, por supuesto. Sobre todo, ¿no? Porque eran instituciones con nula credibilidad ciudadana. Exactamente, entonces creo que se le está apostando a eso. No estoy diciendo que los problemas de seguridad se hayan solucionado. No. Lo que estoy diciendo, o bueno, lo que me gustaría aportar en este sentido, es de que pues los llamados que se han hecho por parte de la ciudadanía en cuanto a la seguridad están surgiendo efecto tanto así que los obligaron a cambiar la estrategia. Volvemos a lo mismo. Es esa parte de demandar, de exigir resultados de parte de los ciudadanos, pero acompañado también de lo que nos toca. Claro. Porque no solo es decir, es que sigue prevaleciendo el robo, pues sí, también hay que hacer nuestra parte, ¿no? Claro, y es esta otra en la que habrá que insistir, porque ahí sí seguimos carentes de credibilidad, y es la parte de la denuncia. Así es. No, y además de la credibilidad, la confianza. No hay plena confianza en las instituciones. Se lo han ganado a pulso, pero esto tiene que cambiar a fuerza de exigencia, pues. Claro. Tiene que cambiar a fuerza de exigencia. ¿Algún comentario antes de ir a la pausa? ¿Todo bien? Señor Molina, ¿viene usted todavía dormido el día de hoy? No, un poco. Un café para que despierte. Vamos a la ya pausa. No me atienden como antes. Okay. Ahorita lo atienden en el corte comercial. Vamos a la pausa. Regresamos en lo que despachamos aquí a Arturo Molina. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán. Y me estaba sobando. Bien, regresamos ya prácticamente a la mitad de esta emisión sabatina y bueno, hablemos ahora del tema político. Ahora sí, traigamos a esta mesa pues toda la efervescencia que ya se vive de cara a la elección del año próximo. Estamos justamente pues a menos de un año. La elección será el próximo 1 de julio del 2018, de manera que en un año pues ya tendremos prácticamente definidas a las próximas autoridades y particularmente el tema del PRD, esta propuesta del Frente Amplio Democrático ha traído consigo varias reacciones. Morena también ya ha reaccionado, no propiamente en torno al frente, sino a la definición de esos perredistas que aún pues no se deciden si irán con AMLO o irán con el candidato que en su momento postule el PRD, el Frente o a quien corresponda, pareciera ser el mensaje. Se tenía previsto que hoy se celebrara la asamblea del Consejo Político Nacional del Sol Azteca, sin embargo, esta semana no se convocó, por lo que muy probablemente será de hoy en 8. Quien sí tendrá esta pues sesión es Morena, justamente. Y bueno, pues por dónde empezamos, el tema es muy amplio, le han metido calor además a este tema, particularmente de las pugnas entre el PRD, Morena y algunos liderazgos que pues ya claramente creo han definido hacia dónde late su corazoncito. Sí, fíjate que ya hay algunos liderazgos que han sacado la cabeza y se están conflictuando sobre todo al interior del PRD. Y también Morena está como a la expectativa del momento en que sea necesario lavarse las manos. Hay muchos cuestionamientos respecto al proceso, pero sí, como señalas, este domingo va a ser un momento pues definitorio específicamente para el partido que dirige Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, porque en su asamblea de Consejo Nacional van a definir los perfiles, o más bien el tipo de perfil que habrán de impulsar como candidatos rumbo al proceso electoral del 2018. Cabe recordar que en ese proceso electoral estarán en juego alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, las senadurías y también obviamente la presidencia de la República. Entonces este domingo va a ser definitorio en muchos sentidos para Morena, porque también van a definir si se sacuden de alguna forma a estas figuras que pues han querido colgar, que se han querido pues meter mano con el partido. Y pues bueno, hay una relación ahí de amaciato un tanto extraña con esta
con esta estructura perredista que sigue apoyando a Morena, que sigue apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pero no ha dejado su partido. Y también estas fechas que se avecinan son relevantes en este sentido. En el transcurso de la semana recordaremos que el dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola, lanzó un llamado a los perredistas que pues han estado apoyando a su partido y específicamente a Andrés Manuel a que se definan, a que ya digan si van o no con el partido, si van o no con Andrés Manuel, y que pues bueno, tomen las determinaciones que consideren necesarias. Y por otro lado, en el PRD, estas figuras que no se han salido, pues están ahí también a la expectativa. Y también a nivel nacional el PRD habrá de llevar a cabo su sesión nacional y pues se prevé que en esta sesión incluso se tomen determinaciones tipo de sanción. Creo que ya hay un procedimiento, por lo menos de manera extraoficial se ha manejado, y hay un procedimiento instaurado en contra de algunas figuras perredistas ante la comisión jurisdiccional de ese partido para que se les pueda sancionar justamente por estar apoyando a otro instituto político que no es el PRD. Yo creo que aquí el tema es, después de las elecciones del Estado de México, las cuales fueron pues como un tipo ensayo de lo que viene para el próximo año, vemos un Morena que no logró el gran golpe que quería dar, y vemos un PRD que dio un salto más allá de lo que estaban esperando, es decir, repuntaron en cuanto a las elecciones, derrotaron al PAN. Entonces PRD sabe que su posición, o sea, su filiación es definitiva de cara a las elecciones de 2018. Lo que a mí me llama la atención es que nuevamente vemos un proyecto de izquierda totalmente fragmentado. Es decir, la lucha es entre ellos, se está peleando PRD y Morena, mientras la oposición sigue reforzándose, mientras siguen en campaña presidencial, mientras siguen reforzando sus propias precandidaturas, mientras acá vemos, pareciera que la lucha es como si solamente existieran las izquierdas, y eso no es beneficioso para ningún partido de izquierda, el hecho de que se estén sacando los ojos entre ellos desde ahorita. Pues hay ya varias señales. Bueno, en el caso, hacía referencia al gobierno, de la elección al gobierno del Estado de México, donde Juan Cepeda, quien fue el abanderado por parte de PRD a la gubernatura del Estado, esta figura creció inesperadamente. Hay que señalar, él corresponde a una corriente a la que se conoce como ADN, a la cual pertenece el dirigente estatal del PRD, partido, Carlos Torres Piña. Así es. Y ahí también cabe señalar, finalmente el ADN dentro del partido jugó un papel fundamental para que no se fuera con Morena en el Estado de México. Aunque desde Michoacán, esta figura por lo menos ha argumentado, e incluso en la sesión del Consejo Político Estatal que se llevó a cabo aquí en diciembre pasado, se acordó por unanimidad todas las corrientes, incluso Foro Nuevo Sol, que encabeza Antonio García Conejo, el secretario general del partido y hermano del gobernador Silvano Aureoles Conejo, en su momento, de manera unánime determinaron ir solamente con las izquierdas. Impulsar una alianza, pero con las izquierdas. Así es. Entonces, creo que más que nada para el PRD es la prueba de fuego, esto que está por venirse. Por un lado, pues, ¿qué posición van a asumir con estas personas que han estado violentando los estatutos o los propios lineamientos internos del partido? Claro. Por otro lado también, porque cabe recordar, viene la renovación de dos organismos importantes del partido, bueno, de hecho es de toda la estructura, los consejos políticos y lo que es los comités ejecutivos, tanto estatales como el nacional. Entonces también está por darse esta situación, y en esta recomposición que habrá de sufrir el partido, en la distribución de las posiciones a través de la negociación que logren estas tribus, como le llaman, se podrá ver cuál va a ser la composición mayoritaria, hablando en fuerzas políticas, porque también de alguna manera esto dará un poco de luz sobre la postura que habrá de asumir el PRD rumbo a la definición de la política de alianzas, que esta también es otro de los temas que van a ir definiéndose a partir de esta recomposición de los organismos políticos. Ahora, Héctor, me llama la atención también declaraciones de esta semana del gobernador Silvano Aureoles.
en cuanto a perfiles idóneos para abanderar este frente. Sí. Habla prácticamente de perfiles ciudadanos, no necesariamente de políticos, ¿o sí? Pues, a ver, vamos, yo creo que esto valdría la pena verlo desde diferentes ángulos. A ver. Hace unos días también el Financiero publica una serie de encuestas respecto a los que podrían ser candidateables por fundamentalmente de las tres fuerzas políticas con mayor peso en el país: el PAN, el PRI y el PRD. No están en el orden claro. Pero en lo que corresponde al listado del PRD, la figura de Silvano Aureoles Conejo está muy abajo en cuanto a las preferencias electorales para que pudiera ser el abanderado por parte de ese partido. Esto lo menciono por una razón. Creo que el gobernador ha estado leyendo de alguna manera este escenario. Ya no lo veo tan subido en el discurso de yo quiero ser el candidato como estaba anteriormente. Sin embargo, tampoco ha bajado sus esfuerzos por figurar en escenarios nacionales. Pero ya no es tan reiterativo en exactamente. Decir yo. O sea, sí, todavía vemos esta semana, hace cuántos días apareció en la revista Caras. Pero pues la semana pasada. La semana pasada. Pero sí sigue, o sea, sí sigue tratando de figurar políticamente, pero sí le ha bajado mucho su discurso de ir a decir yo soy. Sí. Fíjate que yo empecé a leer un libro que se llama Los Presidenciables. Los Presidenciables 2018. Es una recopilación de opiniones, ensayos periodísticos que hace Jorge Cepeda Patterson. Él es de sinembargo.mx. Trae una biografía o una radiografía, mejor dicho, de los 23 posibles suspirantes, los mencionan ahí, a la candidatura presidencial por las diversas fuerzas políticas. Y me llama mucho la atención que el apartado de Silvano Aureoles Conejo es el capítulo 23 y son 3 paginitas, porque justamente lo mencionan con esto que ya pues refleja esta encuesta de la que mencionas, Héctor. Lo ubican como el de menores posibilidades de ocupar esa candidatura por la presidencia de la República. Sí, lo que destaca también el propio gobernador en esta semana es justamente la necesidad de construir el frente, el proyecto que significa, ya él no tan subido en este discurso de yo quiero ser, no quitarle dedo de renglón, de eso estoy seguro, porque de alguna forma también tiene que buscar, leyéndolo en este sentido, tiene que buscar fortalecer su grupo al interior del partido de cara a la renovación obviamente de los órganos que se mueven, no salen en la políticos. Foto. Claro. Entonces, sí veo a un gobernador movido políticamente al interior de su partido, pero también hace señalamiento de pues bueno, la necesidad de voltear obviamente a figuras ciudadanas. Más que nada porque ha generado ruido el hecho de que desde el principio no se descartó la posibilidad de generar alianzas con el PAN. Eso sí, de manera clara, no con el PRI y no con Morena, pero sí no se descarta la posibilidad con el PAN. Y a partir de que no se descarta esta posibilidad de ir con el PAN justamente a la presidencia de la República en un esquema de coalición electoral, de la conformación de un gobierno de coalición, pues brincaron todos los sectores, de ambos partidos ha habido señalamientos y cuestionamientos, no tanto del PAN, que es al que veo que está más convencido, fortalecido. Por supuesto. Van a la gandalle, el candidato lo ponemos nosotros, sí, ¿no? Ellos saben que el PRD pone militantes y el PAN pone candidatos. Exactamente. ¿Quién es el rector también de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿De qué partido es? No sé, ese dato sí no te lo vengo. Ese no te lo tengo. Bueno, él pues podría ser priista. No, de hecho tiene y lo han manejado como presidenciable incluso. Y en la entrevista que da el gobernador en días pasados se refiere también a Narro. Entonces, creo que hay mensajes, si uno pone atención en esos pequeños detallitos, a leer entre líneas. Y bueno, no interpuso un procedimiento el propio Fidel Calderón en contra del gobernador por promover justamente a otras figuras, ¿no? priistas, externas, ¿no? Que no son de perredistas. Vamos. Exactamente. Entonces, esto ha generado una serie de estiras y aflojas en el interior de ese partido que estamos, yo creo que a próximas semanas
de comenzar a ver el desgrane. Va a reventar. Pues dice Carlos Torres Piña que él no ve una desbandada. Quizá lo que le faltó precisar es, al día de hoy, no veo una desbandada, pero estaría por venir. Lo cierto es que pues el tema ha generado mucho revuelo. Ciertamente el que se mueve no sale en la foto, pero también otro dicho versa que el que asoma la cabeza antes de tiempo, se la cortan. ¿No? Y creo que estamos ante esos dos escenarios. Ya vimos cómo le fue al gobernador. Por lo pronto. Bueno, yo veo lo siguiente. Hace rato lo comentábamos de manera general. Creo que hay dos lecturas que habrá que hacer en este escenario, específicamente en el Partido de la Revolución Democrática. Por un lado está la lectura de los liderazgos, que son los que tienen el control del partido, las figuras que pues toman las decisiones en los consejos políticos o en lo que son los comités directivos estatales o el nacional. Una cosa es ellos y otra cosa es la militancia. Claro. Entonces, si vemos a la militancia y sobre todo a estos fundadores que por ejemplo, ya han renunciado por lo menos dos que fueron pilares en su momento, que es el ingeniero Cárdenas y posteriormente Andrés Manuel, que fundó su propio movimiento, su propio partido. Hay mucha gente que, pues, aunque no figura, sí tiene, o sea, sí dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. O no me voy a ir, no voy a hacer ruido de que voy a cambiar de partido, pero no voy con ellos. Pero no voy con ellos. Sí, o sea, completamente de acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser el daño a cuánto va a ascender los daños de esta ruptura entre PRD, Morena, entre las izquierdas, por decirlo de alguna manera, de las fuerzas de izquierda y progresistas en el país? Pues yo creo que eso está primero por verse. Esto que vamos a ver en los próximos días de las decisiones que se tomen en ambos partidos políticos va solamente a pisar el acelerador sobre algo que ya es inevitable, una ruptura entre ambos institutos. La elección venidera va a ser complicada, difícilmente creo un solo partido podría ganarla. No sé ustedes qué piensan. Si la izquierda no se unifica de cara al 2018, si no hay un proyecto de izquierda unificada, ya vimos en 2012 había un PRD fortalecido con la figura de Andrés Manuel López Obrador y no pudieron hacerle frente al priismo. Ahora, con dos proyectos de izquierda totalmente divididos, si no se unifican de cara al 2018 va a ser la misma historia. Y además uno aliado a la derecha. De hecho, ya se vio esta parte en el Estado de México, específicamente en la elección pasada. Claro. Si PRD y Morena hubieran ido juntos, otra historia habría sido. Hablamos de historia contrafactual. Sin embargo, y también digo a reserva de que pues, usted opine lo contrario, también, aunque hay sus razones para pensarlo, el propio Morena ha asumido una posición un tanto, ¿cómo lo podríamos decir? Petulante, engreída. Sí. Soberbia. Claro, porque critica todos los proyectos de izquierda como ilegítimos. O estás contra mí, o estás conmigo, o estás contra mí. Uh-huh. Y el purismo purismo que se pretende asumir desde el discurso es un poco peligroso porque también se está cobijando a figuras que han tenido un historial cuestionable. Digo, bueno, salió un señalamiento justamente este viernes en contra de Fidel Calderón Torreblanca, para decirlo como debe de ser, este diputado federal perredista que justamente está... Con corazón morenista. Que está apoyando a Morena, trae una observación importante, se habla de peculado, son 211 millones. En lo general 211 millones de pesos. Con cargo a Fidel son 60 Son 69 millones de pesos que se le adjudican de manera directa. Cuando él estuvo como secretario de gobierno en el periodo de gobierno de Leonel Godoy Rangel, otro perredista, que la demanda está señalado, pero también está con Andrés Manuel, ¿no? Exacto. Y lo han promovido como secretario incluso del partido. Pues, a ver, Fidel es el que se carga los asuntos de los migrantes, ¿no? De la promoción política con los migrantes. Leonel Godoy es el que lleva defensa de... Cuando vino Jacob Polensky, el tema... lo alabaron, ¿no? Es decir, o sea, la figura de Leonel Godoy en Morena es una figura súper valorada. Lo cierto es también, y esto también tiene que... creo que usted, Radio Escucha, estará a lo mejor de acuerdo conmigo. Morena podrá tener un proyecto de nación que está ahí,
y que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero lo que no tiene es estructura local. Y en ese sentido lo que está haciendo o lo que está buscando es comerse la estructura del PRD a estas partes operativas que tienen estos hilos de coordinación regional en el Estado. Las estructuras. Entonces quiere comerse la estructura del PRD, pues aprovechando justamente, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Entonces creo que de alguna manera esto es lo que busca Morena, es aprovechar esta estructura que no tiene. Es que es una estructura de caudillo. Es la figura de Andrés Manuel. Es decir, en las elecciones del Estado de México, detrás de Delfina, ¿quién estaba siempre? Y no es. En algún momento se calificó este señalamiento que hicieron algunos políticos como misógino o incluso discriminatorio. Pero realmente, ¿quién estaba detrás de Delfina en cada discurso? ¿Quién aparecía más en los medios? ¿Quién aparecía más en los medios? Claro. O sea, basta con ver la imagen de quién es la que se promueve a través de esa campaña y de la próxima campaña y qué otras figuras del propio partido de Morena salen a... Pues ahí perdió un poco, creo que el propio Andrés Manuel, porque subió al ring a Juan Cepeda y el ganón fue Juan Cepeda. Lo levantó al grado de pues quedar en tercera fuerza. Y el PRD lo sabe y por eso se está... Claro. Sí. Se está cotizando. Sí, exactamente. Y lo va a seguir haciendo. Y Juan Cepeda se disparó dentro de su partido, es probablemente la figura con mayor eco y peso político, por lo hoy menos. Hoy día. Exactamente. Sí, sin duda. Que incluso se valora como posible candidato. Bueno, por lo menos la representación. No, aquí pero, dijo que no. Pero luego regresó y dijo que sí. Es como tú dices, el que asoma la cabeza antes de tiempo. No, el asunto es de que ya... Pero ya dijo que sí, ya se dijo que exactamente. Sí. Aquí en Morelia dijo que no, pero... Al día siguiente, exactamente. Sí, ya dijo que sí. Bueno, vamos a la última pausa. El tema político, híjole, pues yo creo que ya de aquí en adelante será de cada 8 días, indiscutiblemente. Claro. Así que, bueno, pues la invitación a que siga pendiente. Vamos a la última pausa, regresamos en la recta final. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán. Bien, pues de regreso solamente para agradecerle el favor de su atención y reiterarle el compromiso de mantenerle bien informado. Arturo Molina, muchas gracias, muy buenos días, buen fin de semana. Muchas gracias, Jesús, Héctor, José Cisneros en la transmisión y al público que nos acompañó, que tengan un bonito fin de semana. Héctor Tapia, buenos días. Muchísimas gracias, Chucho, José, Arturo, gracias por este día también, gracias a usted que nos está siguiendo por radio y por redes sociales y pues bueno, les deseo un excelente fin de semana. Gracias a nuestros compañeros operadores en el interior del estado y por supuesto a usted, el más importante, el que cada 8 días nos favorece con su atención. Excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes próximo.